tardes. A continuación voy a presentar el trabajo de investigación sobre el análisis de medición de la identidad social de los fundadores de empresas en Ecuador. ¿Quiénes forman parte de la investigación? Valentina Ramos, Walter Ruiz, Cristina Sempertegui y mi persona, Maribel Maya. Dentro de la investigación se va a considerar en su presentación la introducción, materiales y métodos, resultados y discusión, y finalmente las conclusiones. La identidad social de los fundadores se enfoca en cómo los individuos se identifican y se entienden a sí mismos como empresarios. Está demostrado que las características cognitivas y las personalidades de los líderes se reflejan en la creación y gestión de sus empresas y los resultados que éstas obtienen. Los fundadores de empresas, también llamados emprendedores, son personas con cualidades originales que contribuyen al progreso económico de la sociedad. Son individuos líderes que asumen riesgos y tienen la capacidad de movilizar recursos para ser productivos, con componentes de incertidumbre y de innovación. Sustentado en la teoría de identidad social de Tegel, se define la identidad social como el conocimiento que posee un individuo de que pertenece a determinados grupos sociales junto a la significación social y el valor que tiene para él o ella dicha pertenencia. La identidad social de una persona sirve como un sistema de orientación social y juega un papel instrumental en el establecimiento de su autoestima. Tres elementos son importantes para la comprensión contemporánea de la teoría de identidad social. Entre ellos nos va a permitir comprender cómo aporta la teoría de la identidad social en la creación y gestión de empresas, entre ellos la relación con otras personas, la autocategorización de las personas y la gestión en sí de la identidad social al hacer predicciones sobre elecciones de comportamiento y acciones humanas. Introducir el concepto de identidad del fundador incorpora los pensamientos, sentimientos y creencias del individuo como empresario. De allí surgen los tipos de identidad social darwiniana, comunitaria y misionera, así como las tipologías híbridas en la que se plantea el presente estudio. La tipología de la identidad social de los fundadores considera tres elementos en el diseño de sus 9 constructos. La motivación social básica, como la forma en que el individuo ve los objetivos básicos de la interacción social. La base de la autoevaluación como los elementos de los cuales se deriva la autoestima y finalmente el marco de referencia como la forma en que y en relación a quién el fundador deriva la autoestima. En este contexto, los fundadores de empresas darwinianos son impulsados por el interés económico, definen el éxito como un profesional competente y ven su marco de referencia en empresas competidoras. Los comunitarios tienen la intención de contribuir a un grupo con el que se identifican fuertemente, se evalúan a sí mismos en función de si son fieles a otros similares y actúan en el marco de referencia de su comunidad. Los misioneros, por su parte, quieren avanzar en una causa para la creación de empresas, definen el éxito como hacer el mundo un lugar mejor y su marco de referencia el cómo contribuir a la sociedad en general. Las identidades sociales de los fundadores toman relevancia para comprender cómo afectan sus comportamientos y acciones relacionados con la empresa. Por lo tanto, la presente investigación tiene como objetivo determinar un modelo de ecuaciones estructurales para ajustar dicho modelo como una forma de análisis factorial y medir el tipo de identidad social de fundadores de empresas ecuatorianos, en función al contexto de estos empresarios, tomando como base la propuesta original de 9 constructos con 18 elementos de Sieger y sus colaboradores. Los participantes de la investigación fueron 114 fundadores de empresas en Ecuador, el 75% hombres, el 25% mujeres, en un rango de edad entre 20 y 66 años. El instrumento que se utilizó fue de 9 constructos y 18 elementos en una escala de Likert de 7 puntos. Se aplicó directamente este instrumento a los fundadores de empresas a través de correo electrónico. Se realizó el proceso de validación a través del modelo ajustado de ecuaciones estructurales utilizando el software AMOS. Se realizó un análisis de consistencia utilizando el alfa de Cronbach de cada uno de los constructos para medir las tipologías de identidad social y finalmente se hizo esta validación del modelo identificando los tipos de identidad social de los fundadores de empresas en Ecuador y si es que existe o no existe una influencia de las variables nominales como edad, género y la educación de los empresarios en función a la tipología de identidad social.
En base al modelo de medición de la identidad social de los fundadores de empresas propuesto por Sieger y colaboradores, el cual se aplicó en varios países europeos, sin embargo, era necesario hacer una adaptación y un ajuste a la realidad de los fundadores de empresas ecuatorianos. Por lo tanto, esta investigación valida un modelo de medición ajustado a la realidad de los fundadores en Ecuador y usa el modelo de ecuaciones estructurales como una forma de análisis factorial. El modelo de ecuaciones estructurales para medir los tipos de identidad se consideró las variables latentes y los indicadores. En este caso, las variables latentes fue considerado los tres tipos de identidad social, darwiniano, comunitario y misionero, y los dos elementos de cada uno de los 9 constructos como indicadores. En este caso, el modelo ajustado para la realidad de los fundadores de empresas ecuatorianas considera 14 elementos distribuidos en darwinianos, el elemento A1, B1, B2, C1 y C2. Para la identidad comunitaria se considera el elemento A3, A4, B3, B4 y C3. Y para el tipo de identidad misionera se considera el elemento A6, B5, B6 y C5. Cada uno se puede observar en la gráfica el despliegue de los elementos que se consideran en este modelo ajustado para medir la identidad social de los fundadores de empresas en Ecuador. Una vez ajustado el modelo para medir las tipologías de identidad social de los fundadores, se hizo una evaluación de consistencia interna. Para la identidad darwiniana se consideraron los constructos 1, 2 y 3 y se obtuvo un alfa de Cronbach de 0.762. Para la identidad comunitaria se utilizaron los constructos 3, 4 y 5 y se obtuvo un alfa de Cronbach de 0.836. Para la identidad misionera se utilizaron los constructos 6, 7 y 8 y se obtuvo un alfa de Cronbach de 0.792, lo que nos permitió decir que las preguntas que medían a cada una de las tipologías de empresa eran consistentes para poder evaluar y medir dicha identidad. Aplicando el modelo de medición de los tipos de identidad social de los fundadores de empresas ecuatorianas, se da como resultado que el 36% se identifican con una identidad misionera, lo que significa que consideran sus empresas como instrumentos políticos que se enfocan en un aspecto en particular y reflejan su éxito en brindar un aporte al mundo para hacer un lugar mejor. Y su marco de referencia es la forma en que favorecen a la sociedad en general. También un resultado importante es que el 34.2% de los fundadores de empresas se identifican con una identidad social darwiniana. Esto significa que están impulsados por el propio interés económico de las personas, definen el éxito por su competencia profesional y ven su marco de referencia centrado en la competencia con otras empresas. Hay un porcentaje también importante a considerar que el 13.2% tienen un tipo de identidad híbrida entre la darwiniana y la misionera. Sin embargo, los otros tipos de identidad, tanto puras como híbridas, tienen un porcentaje inferior, lo que destaca que los emprendedores ecuatorianos o los fundadores de empresas ecuatorianas se caracterizan por ser misioneros y darwinianos con su enfoque de identidad social. El análisis de varianza ANOVA permite comparar múltiples medias mediante el estudio de las varianzas. En este caso, se aplicó para verificar si existen diferencias significativas entre la edad, el género y la formación de los fundadores con los tipos de identidad social, obteniendo como resultado en la mayoría de los casos que no hay diferencias significativas entre las variables, a excepción de la formación del fundador y la identidad misionera. Entre las conclusiones de la investigación podemos evidenciar que existe un modelo ajustado para medir el tipo de identidad social de los fundadores de empresas ecuatorianas. El tipo de identidad social que predomina en estos fundadores es la misionera seguido de la darwiniana y una mixtura o un modelo híbrido de estos tipos de identidades en nuestros fundadores ecuatorianas. No existe una influencia de la edad, el género y la formación de los fundadores en relación al tipo de identidad. Y finalmente, esta medición nos va a permitir relacionar con otros elementos a nivel empresarial como la innovación, resultados de innovación, capacidades o rendimientos financieros
para saber si el tipo de identidad social de los fundadores de empresas tienen o no influencia o relación con estos resultados empresariales. Muchas gracias por su atención y su interés en nuestra investigación. Pongo en su consideración los datos de contacto de nuestro equipo.